Capítulo 11. ¿Por qué preguntas, hermana? ¿Has olvidado eso también? Kim se pregunta serenamente en respuesta con sus ojos aparentemente vidriosos como si no fuera él mismo. Sus ojos, pensó Elaine al mirarlo a la cara, está bajo algún tipo de hechizo de control mental. Intentó leer su mente y su corazón en busca de respuestas, pero todo lo que obtuvo estuvo lleno de odio hacia ella y estaban claramente manipulados. ¿Lo que le pasó? Bueno, no importa. Lo importante es que, el pecado de pereza del Grizzly simplemente se encogió de hombros de manera perezosa antes de que Chastity comenzara a perforar rápidamente el estómago de su hermana y se abrió camino limpiamente hacia el cielo. Eres el pecado de avaricia del zorro, Elaine. O debería decir, los dos hermanos miraron con miedo y asombro silenciosos a la mujer de cabello rubio que se regeneraba desde el gran agujero en su estómago mientras se limpiaba la sangre de la boca. Elaine, el hada no muerta. Finalizó el chico moreno flotante. Está bien, ¿qué diablos te acaba de pasar, hermano, después de que nos separamos durante 10 años? Esto no es propio de ti en absoluto. Dime qué está pasando. ¿Qué te hizo hacer esto? Gritó Elaine con irritación. Sin inmutarse, Kim declaró fríamente mientras colocaba su tesoro sagrado en el aire. ¿Recuerdas tu pecado, verdad? El profundo pecado que cometiste, querida hermana. Para satisfacer tu propia codicia, como precio de la inmortalidad. Tomaste la fuente de la juventud para ti y quemaste nuestro hogar, el hada. King's Forest por traición y rencor. Todo solo para alejarse de las responsabilidades como santo guardián. Apretando el puño y deseando mentalmente a su hada fan que volara hacia ella desde el sombrero de jabalí lo antes posible, lo cual sabe que Meliodas se dará cuenta y vendrá aquí de inmediato. El pecado de avaricia del zorro les dijo al niño y a la niña. Niños, salgan de aquí. Aquí. Te interpondrás en el camino. Cuando los dos hermanos humanos se apartaron del camino, Kim se prepara con su tesoro sagrado y corre hacia Elaine a toda velocidad. ¿De en el blanco, no? Se burló el pecado de pereza del Grizzly mientras intentaba atacar a Elaine con Chastity y apuñalarla de nuevo, pero ella lo esquivó acrobáticamente porque no quería arruinar más su ropa. Cállate, hipócrita moralista. También abandonaste nuestro bosque y a mí, y tus responsabilidades como rey hada después de que nunca regresaste hace 700 años. El hada rubia en forma humana intentó golpear a su hermano de cerca y personalmente, pero falló cuando golpeó la pared y la destruyó. Kim voló en Chastity lejos de Elaine solo para casi ser rozado por Hada Fan que llega al campo de batalla en nombre de su portador. Elaine agarró su tesoro sagrado y asumió su postura de lucha. Es cierto, pero al menos no destruí nuestra casa por despecho como lo hiciste tú, Elaine. De hecho, me alegro de que hayas venido, cebada por mi trampa y todo. Afirmó su hermano mientras lanza una multitud de ataques en los que la lanza espiritual rápidamente invadió a Elaine en todas direcciones después de hacer un movimiento de señal con su mano izquierda. Abejorro. El pecado de la avaricia del zorro inmediatamente bloqueó y paró cada golpe del ataque del pecado de la pereza del Grizzly con Hada Fan y crea un vendaval hecho de aire condensado a super alta presión en su tesoro sagrado antes de dispararlo a su hermano en un poderoso golpe, causando el suelo en el que se encontraba se agrietó debido al fuerte retroceso. Mazo de hierro del rey del viento. Su hermano rápidamente hizo que su tesoro sagrado girara rápidamente como la pala de un helicóptero y bloqueó la técnica Strike Air que causó una devastadora onda expansiva de viento y fuerza que voló los techos de los edificios abandonados y las hojas de los árboles. También llamó la atención del equipo de Boarat y están en camino de dirigirse allí a investigar. No entiendo. ¿Qué estás tratando de hacer? Cuestionó Sinophileed del zorro mientras se preparaba para otro ataque de su hermano. El pecado de pereza del Grizzly dijo fríamente con sus ojos vidriosos. Estoy haciendo lo que cualquier rey debe hacer con el corazón apesadumbrado. Castigar al pecador por sus crímenes atrasados. Como rey de las hadas, traeré juicio sobre ti por tu pecado incluso si eres mi hermana. Si los rumores de la capital los muertos son como el infierno son ciertos, sería un castigo más apropiado para un inmortal como tú. Ese no es un rey en absoluto y suena más bien como un tirano, refutó Elaine apretando los dientes. Los caballeros sagrados te dijeron mentiras sobre lo que realmente pasó en nuestro hogar y tú les creíste. Los mismos tipos que incriminaron y tildaron a los 7 pecados capitales como traidores al reino con el asesinato del gran caballero sagrado Zaratras y oprimieron a la población humana por su propia crueldad y diversión sádica. Cállate. Estás desviando la culpa y yo no permitiré nada de eso. Gritó Kim enojado a pesar de que su corazón estaba en conflicto y tratando de sacarlo de allí.
Hizo un gesto a su Chastiefol para que se transformara en una forma que fuera apropiada para esta ocasión. De repente, Oslo intervino y se hizo gigantesco para obligar a los hermanos hadas a dejar de pelear en ese instante, gruñendo amenazadoramente ante la imperdonable acción del rey hada de dañar a su propia hermana y el olor de la magia manipulándolo. Oslo. ¿Qué estás haciendo? Apártate del camino. Exigió Kim ante la acción del perro negro, que no quería lastimarlo y chocó con el hechizo bajo el que se encontraba. Bafo. Bafo. Oslo rugió desafiante, chasqueando las mandíbulas y preparándose para defender a Elaine. Oye, ¿qué está pasando aquí? Gritó Meliodas cuando entró en escena para ver una pelea entre los hermanos hadas y Oslo en un enfrentamiento mexicano de 2 contra 1. ¿A qué se debe todo este alboroto? Se preguntó el pecado de envidia de la serpiente luego de seguir a su amado capitán y notar al chico moreno flotante. Rey. El pecado de la ira del dragón gritó con picardía. Yo rey, parecía que habías perdido un poco de peso. Ni shi. Más que un poco, pero ese no es el problema aquí, capitán. El pecado de avaricia del zorro sudaba ante las travesuras del chico rubio. Kim. Te hemos estado buscando. Me alegro de verte de nuevo. Le dijo Diane alegremente a Kim con un guiño. En respuesta, sin embargo, Kim permaneció frío y neutral a pesar de tener una mirada tensa y conflictiva antes de simplemente volar con su Chastiefol de sus compañeros Sims que están confundidos y preocupados. Elaine, sin embargo, observó a su hermano con tristeza y puede escuchar sus pensamientos siendo un revoltijo de emociones gracias al hechizo en su cabeza. De vuelta en el sombrero de jabalí, al regresar al sombrero de jabalí con Diane mirando por la ventana y Oslo vigilando en caso de que Kim regresara, Elaine en su forma humana y vestida con un delantal había cocinado comida para los 2 niños del pueblo llamados Ellen y Luigi, quienes estaban realmente hambrientos y confirmados ser los únicos habitantes restantes de la desolada aldea abandonada cerca de la entrada a la capital de los muertos después de que los caballeros sagrados se llevaron a casi todos como parte de su esfuerzo de guerra en la capital del reino de Lyonés. Aquí tienen, niños. Coman, dijo el ex santo guardián después de cocinar varios platos de comida deliciosa para los 2 niños. Pero, no tenemos dinero. Luigi intentó rechazar la comida ofrecida por Elaine, pero ella insistió en que corre por cuenta de la casa. Tranquilizados, los 2 hermanos comenzaron a comer y realmente disfrutaron la comida de Elaine para gran consternación cómica de Auk. El cerdo parlante claramente quería comerse las sobras cuando terminaran de comer, pero como la comida era tan deliciosa y los niños tenían la intención de dejar los platos vacíos, no quedará nada. Decidiendo entablar una conversación y hacer las cosas menos incómodas aparte de los gritos de tristeza de Auk en el bar, el pecado de avaricia del zorro preguntó. Dime, ¿eres tú y tu hermano los únicos que quedan en este pueblo cerca de la capital de los muertos? Ellen asintió con la cabeza en confirmación, lo que Elaine sonrió tristemente con simpatía y dejó que la joven continuara comiendo la comida. Oye, Elaine, ya encontramos a Kim y necesita una buena paliza en el trasero después de lo que te hizo, minuciosa y sin piedad, después de su comportamiento irresponsable. Ya no necesitamos ir allí, ¿verdad? Intervino Meliodas con una cara de preocupación, como si alguien hubiera tenido problemas con su hermano hace mucho tiempo. El hada inmortal en forma humana suspiró. Lo sé, capitán, pero hay algo realmente mal con mi hermano e incluso usted también puede verlo. Meliodas estuvo de acuerdo con una mirada seria en su rostro, sin embargo, tienes razón. Está muy fuera de lugar que Kim sea hostil y trate de matarte, Elaine. Es cierto que Kim te empaló con Chastiefol una vez en el equipo. Ejercicio de entrenamiento con Zaratras para atrapar las campanas, pero como se aseguró de nunca lastimarte durante las misiones, participamos como caballeros sagrados hace 10 años. Sí, fue un hechizo de control mental o hipnosis, capitán. Miré bien las emociones de Kim, pero están llenas de rabia hacia mí. Culpándome por mi pecado que involucra mi inmortalidad. Esto debe ser obra de un caballero sagrado. Explicó el hada rubia en forma humana. Supongo que tiene sentido. Los caballeros sagrados son un dolor de cabeza hoy en día. Diane asintió con la cabeza y realmente los odia por poner a Kim en contra de su propia hermana y eso es un pecado imperdonable. Elizabeth preguntó preocupada ya que recordaba a ese sádico miembro de Weirdfan que casi la mata. ¿Crees que Olik Nick Ruin está detrás de esto? Quiero decir, hizo que Lord Meliodas y Diane pelearan entre sí con la campana que les quite para liberarlos. El pecado de la ira del dragón sacudió la cabeza e hizo su refutación. Incluso si él estuviera detrás de esto de alguna manera, ya habríamos escuchado la campana de su bastón. Por otra parte, dudo que Ruin se haya recuperado tan rápido de los golpes que le di.
contra la pared en Vaste Dungeon, y ni siquiera estoy seguro de si sobrevivió al colapso de la prisión interior después de que Elaine penetró a Jude con su gran espada y ganó la pelea en el clímax. Elaine se quedó inexpresiva con una gota de sudor ante la elección de palabras de Meliodas, ya sea a propósito o accidentalmente. Fraseo, capitán, fraseo. Diane simplemente encuentra que su capitán es bastante audaz y atrevido. Omi, la ex guardián Saint le dio una palmada en la cara en respuesta a su amiga gigante. Maldita sea Diane. Au dijo con un resoplido por la nariz. Entonces, ¿quién está detrás del control mental de Kim para intentar matar a su propia hermana a sangre fría de esa manera? Esto se vuelve más complicado de lo que pensaba en nuestro viaje a la capital de los muertos. Puro. Ah, sí, la ruina de los colmillos extraños. El aspirante a traer la ruina a los 7 pecados capitales. ¡Qué humano más presuntuoso! Al menos Escanor realmente puede respaldar su jactancia y se ganó el derecho a hacerlo, a diferencia de ese fanfarrón que tuve el placer de atravesar su llamada piel más dura que el acero del que se jactaba antes de que me atraparan y encarcelaran. Me aseguré de que Ruin nunca escuchara el final durante mi estadía en Vaste Dungeon para mi diversión por su petulante furia. Elaine hizo una mueca internamente después de recordar las ilusiones del gran caballero sagrado cuando los Weird-Fangs habían luchado y la habían capturado mediante engaños. Engaño y trabajo en equipo 5 años. El hada inmortal no se sorprenderá si es Ruin quien puede ser responsable de que Kim actúe de manera muy fuera de lugar, y agregará otro Weird-Fang a su lista de asesinatos junto con Jude. Pero si definitivamente es otro caballero sagrado quien tiene ese poder de convertir los corazones de las personas en odio irracional y rabia ciega, ella les mostrará que jugar con la cabeza de su hermano enfrentará graves consecuencias. Luigi preguntó. ¿Ustedes también quieren ir a la capital de los muertos? ¿También? Se preguntaron los dos Sims luego de escuchar la pregunta del chico. El hermano de Ellen explicó que el chico moreno flotante también estaba buscando ese lugar y les preguntó a él y a su hermana varias veces últimamente antes de que llegara la tripulación de Boarat, indicando que Kim quiere ir a la capital de los muertos sin importar qué, y parecía estar buscándolo por siempre. ¿Es como una tumba que suele estar escondida o algo así? Preguntó el capitán de los 7 pecados capitales. Luigi respondió. No es una tumba. La capital de los muertos es donde los que han muerto siguen viviendo. Entonces es como la otra vida. Adivinó Meliodas y el joven asintió en confirmación. Más allá, ¿eh? Supongo que sería agradable volver a ver a Van después de todos estos años, y hay tantas cosas que quería contarle sobre mi experiencia fuera del bosque del Rey Hada, pensó Elaine después de asimilar la información proporcionada por los dos hermanos. Mientras el equipo de Boarat intentaba encontrar una manera de entrar a la capital de los muertos, incluso si era el más allá, el antiguo santo guardián preguntó si los hermanos habían estado allí antes, solo para que Luigi afirmara que era solo superstición, y explicó que la gente rica y los viajeros vendrían aquí debido a esto, lo que creó este pueblo ahora abandonado en primer lugar. Luego Ellen habló en una cita críptica a los adultos. Un recuerdo invaluable compartido con el difunto abrirá el camino a la capital, el anciano de al lado solía decir eso. Lo siento. Eso es todo lo que sabemos. Sonriendo, el pecado de avaricia del zorro acarició la cabeza de la joven y le agradeció por contarles sobre la capital de los muertos. Si Van estuviera aquí, la habría confundido conmigo en mi forma de hada, pensó. Al llegar a la supuesta entrada a la capital de los muertos en el área abierta de la aldea, el equipo de Boarat intentó usar el método de recordar cualquier recuerdo invaluable que compartieran con una persona fallecida para poder obtener un pasaje a la capital de los muertos. Con Isabel pensando en su madre adoptiva, la reina Carolina, pero lamentablemente no llegó a conocerla cuando su padre se lo contó a la tercera princesa. Meliodas y Diane aparentemente no tenían idea de que el suyo era un recuerdo invaluable respectivamente a primera vista. Yao piensa de una manera extraña en las obras como una forma de recuerdo invaluable, mientras que Oslo simplemente mira a Out como si fuera carne fresca. Sin que sus amigos lo supieran, Elaine tenía un recuerdo invaluable del tiempo que pasó con Van en la cima del árbol sagrado del bosque del Rey de las Hadas, que siempre atesoró en su corazón antes de la tragedia que le sobrevino a manos del demonio rojo. Y eso fue lo que abrió el camino a la capital de los muertos. De repente, un campo de flores apareció de la nada donde el equipo de Boarat se paró en el suelo antes de que una gran ráfaga de viento y pétalos de flores esparcidos envolvieran al grupo por completo. Aprovechando el momento de oportunidad, Kim había logrado acompañarlos justo a tiempo, dejando atrás a Ellen y Luigi desafortunadamente.
Ahora en la capital de los muertos, todo el lugar está lleno de enormes y hermosas estructuras cristalinas en el área que son de color verde, y cielos verdes también. Fue una vista verdaderamente maravillosa de ver en contraste con sus imaginaciones y especulaciones con Meliodas, Elizabeth, Diane y Hawke haciendo sus propios comentarios sobre la capital misma y preguntándose quién abrió la puerta que los llevó hasta aquí. No hay duda al respecto. Esta es la capital de los muertos. Lástima que no es como el infierno que imaginaba. Pensó Kim antes de mirar a la tripulación de Boarat. ¿Qué quiere decir esto? Lo he intentado tantas veces pero nunca pude llegar hasta aquí. El recuerdo de alguien entre ellos, abrió el camino hasta aquí. Después de dispersar su disfraz humano, la ex guardián Saint vislumbró el espíritu de Van caminando por las estructuras de cristal, donde podría haber jurado que él la vio con una sonrisa diabólica como si la estuviera esperando, y de repente se alejó de sus compañeros Sins. Elaine. Llamó Diane a su amiga Hada Inmortal que se alejaba de la tripulación de Boarat. ¡Alto! Gritó Kim y voló tras su hermana, sorprendiendo a Meliodas y sus compañeros por su presencia. Volviendo a su forma feroz, Oslo inmediatamente corrió tras ellos también. Elizabeth observó. ¿Ese es, Lord Kim? No se parece en nada al cartel de Se Busca. Como Lady Elaine. El pecado de la envidia de la serpiente se volvió hacia Meliodas en busca de órdenes y le preguntó. Capitán, ¿qué debemos hacer? Rascándose la cabeza, el dragón del pecado de la ira respondió. Los perseguiremos ahora mismo. Después de que sepamos que Kim está bajo el hechizo de un caballero sagrado para atacar a Elaine con odio irracional e intención asesina, será mejor que lo saquemos de ahí. Hacerlo, por el camino fácil o por el difícil. Correcto. Por el bien de Elaine. Los caballeros sagrados pagarán por intentar poner a Kim en contra de su propia hermana. La gigante tomó su resolución con los nudillos listos para aplastar. Con eso, el equipo de Boarat comenzó su búsqueda de los hermanos Hada en la capital de los muertos. Cerca del pueblo abandonado a la entrada de la capital de los muertos en algún lugar del área forestal de la aldea desolada, cerca de la entrada a la capital de los muertos, tres figuras desconocidas observaron la escena en la que la tripulación de Boarat fue transportada al rumoreado lugar de la otra vida, fácilmente identificables como dos mujeres y un masculino debido a su diferente estructura y apariencia, respectivamente. La primera mujer tiene una forma atlética voluptuosa pero firme de una amazona con piel bronceada, ojos azules, cabello rojo y vestía una armadura negra de cuerpo entero con hachas de batalla de 2 manos que llevaba detrás de su espalda. Y la otra hembra tiene cabello largo negro adornado con una diadema blanca, ojos naturalmente cerrados y complexión delgada, y viste un atuendo que consiste en una sola pieza blanca con una pequeña bata blanca junto con botas blancas y un par de tacones altos, como además de guantes blindados y protectores de rodillas, y portaba un estoque largo enfundado a su costado. Finalmente, un gigante macho tiene cabello castaño oscuro puntiagudo de aspecto salvaje que parece estar en llamas, un cuerpo musculoso hercúleo bien formado, ojos rojos con escleróticas negras y una figura alta y musculosa, y viste una armadura con una gabardina con guanteletes de aspecto intimidante y botas blindadas. Son los caballeros sagrados del reino de Lyonés en una misión determinada. Entonces esa es la entrada a la capital de los muertos. Es tan hermosa. Reflexionó la pelirroja con interés. El guerrero gigante se burló divertido. ¿Qué? ¿Los pétalos de las flores lo delataron, Evanna? No es el tipo de vida futura que puedo imaginar para el clan gigante si nuestros hermanos hubieran fallecido después de una lenta extinción. Por otra parte, eso no es vivimos con sangre caliente y algunas cosas nunca cambian después de que intentamos superar nuestro estancamiento en la cultura y la sociedad en su conjunto. Evanna simplemente se encogió de hombros con una sonrisa afectuosa. ¿Quién conoce a Tirus? La dama Gran Caballero Santo Dolores hizo todo lo posible para atraer algunas aldeas gigantes obstinadas y algunas tribus bárbaras bajo su protección y tuvo que vencer a sus jefes guerreros sin matarlos y mostrarles el mejor manera de nuestra gente hacia una forma u otra. Los tiempos seguramente habían cambiado después de 10 años, especialmente cuando ella me acogió y me adoptó. Tirus sonrió en respuesta, mientras el espíritu apasionado del clan gigante siga ardiendo brillante y vivo, realmente no me importan los cambios realizados bajo su liderazgo de los gigantes que ella reunió después de vencerlos y aliarnos con el reino de Lyonés. Para esta aparente guerra santa contra la cual los caballeros sagrados estaban acumulando fuerza y fuerzas es una muy buena perspectiva. Luchar contra el legendario grupo de caballeros sería un buen calentamiento. Basta de charla, Tirus, Evanna.
Estamos aquí para ponernos a prueba contra los 7 pecados capitales y aniquilarlos cuando estén en su punto más débil, si es posible, bajo las órdenes del maestro Elbram, considerando que no han vuelto a reunir completamente sus números hasta ahora o que solo el pecado de avaricia del zorro todavía tiene su tesoro sagrado a diferencia del pecado de envidia de la serpiente o su capitán por alguna razón, recordó la joven delgada con los ojos cerrados. No hay necesidad de apresurarse, Gila. Puede que tenga sangre caliente y esté ansioso por la batalla, pero no tengo prisa por probar mi temple y fuerza contra los 7 pecados capitales, especialmente con la chica gigante de su lado. Ella tenía una historia. Con Lady Gran Caballero Santo Dolores después de todo, dijo Tyrus mientras flexionaba sus guanteletes explosivos. Gila declaró firmemente a sus camaradas. El tiempo es esencial y no podemos darnos el lujo de fallar. Además, el efecto mágico sobre Kim hecho por Evana desaparecerá pronto y él se recuperará tarde o temprano. Ya sea porque Elaine lo golpee. Vuelve a sus sentidos o Kim se da cuenta de que algo anda mal con él. El caballero sagrado gigante sudó, sí, para ser honesto. El poder de Evana es bastante aterrador. Ser capaz de manipular el pecado de pereza del Grizzly para que actúe como un loco y luche contra su propia hermana a través de la confusión mental y la rabia que él había creído que ella tenía. El culpable de la destrucción del hogar de las hadas. Sin mencionar que, con Giltunder dándole a Kim información falsa durante su charla, hizo que Kim se sintiera confundido, enojado y vulnerable a ser afectado por ti al pensar que su propia hermana fue responsable de quemar la tierra natal de las hadas. Suspirando avergonzada, la mujer caballero santo notó. Lo sé. Se siente mal. Hacer que los hermanos hadas peleen entre sí me deja un mal sabor de boca, incluso si fuera por órdenes del señor gran caballero sagrado Hendrickson después de que se enteró de mi poder y ese tipo es bastante astuto en la primera impresión cuando se unió a la orden y ascendió de rango. Pero las órdenes son órdenes. Mientras el pecado de pereza del Grizzly no se interponga en nuestro camino para aniquilar los 7 pecados capitales, no habrá ningún problema, Evana. Pero si lo hace, lo aniquilaremos también. Es un escenario en el que todos ganan. Nosotros 3. Ahora que está arreglado. Continúe con la misión, simplemente declaró Gila antes de dirigirse hacia la aldea y hacer preguntas a Ellen y Luigi. Evana siguió a su camarada y se preparó. Bueno, aquí no hay nada. Es hora de que le mostremos a los 7 pecados capitales el poder combinado de los caballeros sagrados de Liones y la nación gigante, hermano mayor. Tyrus declaró con el aplastamiento de sus guanteletes explosivos. De hecho, hermanita, cualquier persona que no tenga sangre en la batalla y la convicción debe morir.